se nos quedó pendiente ese tramo, Sí, ese trayecto. En el último programa hablamos especialmente de los primeros años del gobierno de Balaguer, que asumió en 1966, y esos años fueron muy duros para el pueblo dominicano. Se conocen como los 12 años, y el movimiento sindical tuvo muchos problemas y muchas dificultades. En 1971 arreció lo que se llamó el grupo La Banda. La Banda era un grupo gubernamental de civiles armados que incursionaban especialmente en los locales sindicales, en las escuelas y en los barrios, y atemorizó grandemente al pueblo dominicano y en especial a los trabajadores. En el año 71, la CAS y la Universidad Autónoma de Santo Domingo invitaron a Monseñor Antulio Parrilla, un obispo puertorriqueño, para que viniera a dictar una serie de conferencias a los trabajadores y a los estudiantes universitarios, y el gobierno prohibió la visita de Monseñor Antulio Parrilla al país. El 1 de mayo de 1971, las organizaciones sindicales, que en ese momento las organizaciones más combativas eran la CAS, que era la mayoritaria, UNACHOSIN, que era el representante del transporte, POASI, que era representante de los portuarios, y FOSA Cecitrado. El 1 de mayo la policía ocupó todos los locales sindicales y no se pudo hacer ninguna actividad. El único acto del 1 de mayo de ese año, que fue un año que hubo mucho terror en los barrios, en los sindicatos, fue un programa de televisión en HIN que tenía el doctor Ramón Puello Báez, que se llamaba Mesa Redonda, en la cual participaron los dirigentes sindicales de esas organizaciones, pero los actos del 1 de mayo no se pudieron realizar. Y posteriormente la policía ocupó militarmente los locales de la CAS, de POASI y de UNACHOSIN. Hubieron 50 choferes presos, que eran dirigentes de los sindicatos choferiles, y 15 dirigentes de los sindicatos portuarios que estuvieron presos. En esa ocasión se hizo una asamblea unitaria convocada por la CAS, por POASI, UNACHOSIN y un sindicato de máquinas pesadas que se llamaba SINOMAPE, el Sindicato Nacional de Máquinas Pesadas, para analizar la situación que vivían, porque en ese momento era un momento de terror, porque la banda y la policía constantemente hostigaba a las organizaciones sindicales. En ese año, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC, celebró su congreso y eligió como secretario general a Eliseo Candelario, mejor conocido como Panye, un dirigente campesino de San Francisco de Macorís, que durante muchos años fue el líder de los campesinos dominicanos. En esa época también hubo un gran problema económico que afectó mucho a los trabajadores, y fue la reducción de la cuota azucarera de los Estados Unidos al país. En ese año, el 14 de noviembre de 1971, se creó la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La CONATRAL, que había sido su antecesora, que había apoyado la intervención norteamericana, desapareció. Y se creó entonces esta organización, que tenía organizaciones muy importantes, como era FENATRAFINES, que era la Federación de Trabajadores de Alimentos, que estaba Leonidas Castro, un dirigente muy bueno de Boca Chica. Estaba la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, FNTP. Estaba FENATRADO, que como hablamos anteriormente, FENATRADO en ese momento todavía era una Federación Nacional de Transporte, en la cual agrupaba no solamente a los camioneros de carga como es ahora, sino a todo el transporte. Esas eran las tres organizaciones principales que crearon a la CNTD, y inmediatamente la CNTD se afilió a la URIT y estuvo muy ligada a la AFL-CIO de los Estados Unidos, y fue el sustituto de CONATRAL, que había sido la organización que había ocupado ese sitio. A fines de noviembre del 71 se celebró en Venezuela el Congreso de la Central Latinoamericana de Trabajadores.
Ese Congreso del 71 fue que cambió el nombre de Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos a CLAC, Claro. como se llama, hasta ahora. Ahora es Confederación Latinoamericana de de Trabajadores. Trabajadores. Antes Claro. era Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Ya. Y en ese congreso se eligió como secretario general adjunto de la CLAS a Henry Molina, que había sido hasta ese momento el secretario general de la CAS. La represión era muy grande. La delegación que fuimos a Venezuela, cuando llegamos al aeropuerto, por lo menos a mí me detuvieron, estuve varios días preso, porque decían que la documentación que nosotros traíamos era subversiva y eran los documentos de ese Congreso latinoamericano que se había desarrollado en Venezuela. En el año 72, cuando comenzó el año 72, aconteció en nuestro país un hecho muy importante que cambió mucho el rumbo del sindicalismo. La CAS, que había sido creada en 1962, celebraba sus 10 años. Desde que la CAS se creó fue la principal organización de trabajadores. Y había un grupo dentro de eso que quería convertir a la CAS de una organización de sindicatos cristianos a sindicatos socialistas. Y convocaron una rueda de prensa, estaba Francisco Antonio Santos, Eugenio Pérez Cepeda, Ramón Sánchez y Ricardo Benito Díaz, eran 4 dirigentes de la CAS que tenían el interés de hacer un cambio ideológico dentro de la organización. Y tenían el apoyo de los Comité Revolucionario Camilo Torres, que era mejor conocido como Correcato. Y junto con grupos de izquierda plantearon dentro de la CAS un cambio, no un cambio de dirección, sino un cambio ideológico. Ya, de principio. Y el Congreso, que estaba señalado los días 4, 5 y 6 de febrero de 1972, fue un encuentro muy fuerte, de mucha lucha entre los delegados sindicales que iban al Congreso, y no solamente parte de los de la CAS, sino gente de fuera que no era de la organización, que impidieron el inicio del Congreso. Ahí el lema que había contra la CAS era un lema que decía que los cristianos son traidores. Y bajo ese lema, varios grupos políticos y de ideología de izquierda o comunista impidieron que se comenzara ese Congreso. El Comité Ejecutivo de la CAS se reunió y trasladó, que se había iniciado en el Auditorio Don Bosco, y trasladó la sede para el INFAS, y en el INFAS se pudo realizar ese Congreso que presentó una división ideológica dentro de la CAS. Ahí el Congreso me eligió a mí como secretario general y a Gabriel del Río como secretario general adjunto, y el otro grupo creó la CGT, la Central General de Trabajadores, con el apoyo de grupos de izquierda, de UNACHOSI, que participó en esa cosa, aunque no eran afiliados a la CAS. Ocuparon los locales que la CAS tenía en Santo Domingo, en Santiago y en Puerto Plata. Y hubo una división en la CAS, y fue muy notorio porque fue la primera vez en la cual la CAS tuvo una división, y siendo la primera organización, pues eso trajo mucho. ¿Quién encabezó la parte La parte del grupo contraria? disidente era Francisco Antonio Santos y Eugenio Pérez Cepeda, que habían sido miembros de la CAS y que propugnaban por un cambio ideológico dentro de la CAS. Ese congreso o esa división que hubo se notó mucho porque dentro de esto había mucha propaganda de grupos de izquierda que nunca habían tenido una organización sindical para ellos, y muchos estudiantes de la universidad también participaron, y trajo la división. El periodista Orlando Martínez, que dirigía la revista Ahora, hizo unas reseñas y unos documentos, 2 artículos muy importantes, una entrevista que le hizo a Francisco Santos, que se llamaba El mito de Sísifo, explicando cómo es una mitología de una persona que sube una rueda, una piedra redonda hasta la altura, y después que está a la altura vuelve y baja, explicando más o menos esa mitología aplicado al movimiento de los trabajadores. Y otra entrevista que me hizo a mí, que se llamaba ¿Quién es quién?, para determinar cómo era la composición, cuál era la realidad de la división.
junto con la CAS se quedaron el 84% de las organizaciones, porque en ese momento la CAS, su fuerza principal eran los campesinos que estaban en FEDELAC y los azucareros que estaban en FENTRACA. ¿Cuántas federaciones tenía en ese momento La afiliadas? CAS en esa época tenía 9 federaciones afiliadas, de las cuales 7 se quedaron dentro de la CAS. Y se fueron dos, Y se con fueron Francisco Antonio las Santos dos que se y con fueron Eugenio Pérez fundamentalmente Cepeda. fueron la Federación de Sindicatos Cristianos del Distrito Nacional y la Federación de Sindicatos Cristianos de Puerto Plata. Pero la propaganda grande de eso se notó mucho y hubo esa escisión dentro de la CAS que fue muy notoria. Terminado el proceso del Congreso y la evidencia de una división dentro del movimiento sindical, entonces vino para ver en el trabajo quiénes eran los que realmente tenían más oportunidades, pero indudablemente esa división de la CAS en el 72 trajo muchos problemas internos a las organizaciones y al movimiento sindical en términos generales. Bien, con su excusa, licenciado, vamos y con el... de nuevo. Estamos conversando con el licenciado José Gómez Cerda. Licenciado, de ese fraccionamiento que ocasionó la división que hubo en 1972 en la CAS, donde pues ese 85% se quedó en la CAS, el 84%, ¿verdad? Sí. Y el 16% pues se va con Eugenio Pérez Cepeda, con la CGT. ¿Qué resulta? Que aparentemente ese proyecto, encabezado por esos dirigentes, no tuvo mucha fuerza, no tuvo mucha proyección, o sí la tuvo. A nivel de publicidad tuvo mucha proyección, porque era la primera vez que grupos de izquierda asumían el control de una organización sindical que se veía y se perfilaba como una organización fuerte. Pudo crecer al final. Pudo haber crecido más. Sin embargo, la labor que se hizo de recuperación de las organizaciones, nosotros creamos una federación del Nordeste, en la que fue elegido Elpidio Santos como secretario general. Constituimos federaciones donde se habían ido en Puerto Plata y en el distrito, y cuando celebramos el Consejo Nacional se expulsó a las dos federaciones de Puerto Plata y del distrito, que eran las federaciones que habían aparecido como disidentes, y las otras organizaciones que eran las fuerzas de la CAS, que eran la FENTRACA, la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña, y la FEDELAB, que era la Federación de Ligas Agrarias Cristianas, permanecieron dentro de eso. Pero también hubo un factor que ayudó mucho, y es que en ese momento el azúcar subió mucho y pudimos firmar el primer contrato colectivo en los ingenios azucareros, porque antes no se permitía contrato colectivo. Y siendo el licenciado Fernando Álvarez Bogar el director del CEA, sí, logramos hacer un contrato colectivo en el ingenio Boca Chica, y ese contrato colectivo se pudo repetir en casi todos los ingenios azucareros. Y nosotros en poco tiempo recuperamos toda la fuerza sindical de todos los ingenios azucareros. Se podría decir entonces que el licenciado Fernando Álvarez Bogar le dio apertura a Bueno, lo él que tuvo fue... un trato muy decente con las organizaciones sindicales, se hizo una labor muy eficaz, pero también hay que notar que fue el momento en el cual los precios del azúcar subieron más alto. Llegó a venderse a 65 centavos de dólar la libra, cosa que antes había estado máximo 28 y 26. Y fue una época de prosperidad para el Consejo Estatal del Azúcar, que nosotros, conociendo que había una cláusula sobre las condiciones de los trabajadores, aprovechamos para presentar pliegos de peticiones y se mejoraron mucho las condiciones de trabajo. A fines de ese año también hubo otro acontecimiento, que fue la creación del Banco de los Trabajadores. El Banco de los Trabajadores, la idea era muy buena, porque nosotros hicimos un análisis de que el dinero que tienen los trabajadores depositados en los bancos van a parar a empresas bancarias del sector patronal, del sector de gobierno y de empresas multinacionales. Y aquí se presentaba una oportunidad donde los trabajadores podían ahorrar y tener beneficios para ello.
El principio